Boa noite, então, a todos nesta sexta-feira do dia 16 de outubro. Estamos reunidos com todas as pessoas que nos estão ouvindo pelo canal de YouTube e pelas redes sociais, neste ciclo de encontros internacionais que organizamos a partir da SG Urbanismo Inteligente. ¿Para qué? Para discutir un poco este nuevo escenario, si existe un nuevo escenario a partir de la pandemia y cómo pensar a ciudades, sus territorios y en última instancia a sociedades. Ya este es su sexto encuentro, pasaron por este ciclo varias figuras y pensadores de América Latina, Osvaldo Moreno de Chile, pensando desde la paisaje, o propio profe de Martín, que ya vamos a presentar nuevamente, Estel Conosco, ayudándonos a pensar desde la filosofía, también un arquitecto y especialista en turismo de Uruguay, Álvaro Sanguinetti, un doctor en urbanismo, Leopoldo Villadiego de Colombia, en fin. Estamos pasando por diferentes países, diferentes disciplinas para poder construir este nuevo conhecimento que está en construcción. Y hoy tenemos un encuentro muy especial, ¿sí? Porque también nos preguntábamos qué pensarán los jóvenes, ¿sí? De toda esta situación que estamos viviendo. Entonces, conversando, decimos, ¿por qué no dar la oportunidad a ellos que también hagan las preguntas y coloquen sus preocupaciones? Y ahí, desde otro lado, yo también soy profesor de Sociología y Filosofía en el Colegio Ciudad de las Hortensias, Copec, de Canela, Rio Grande do Sul, aquí en Brasil. Y levei esta inquietud para a directora del colegio, a profe Jane, que está aquí conosco. Ya vamos a dar la palabra para que ella pueda también conversar conosco sobre esta iniciativa y claro, como ella siempre es tan abierta y apoyando las iniciativas de profesores, adoró la idea y aquí estamos entonces, representando con un grupo de alumnos del primer año de ensino medio. Gustavo, para que usted possa se orientar, sería un cuarto año de secundario de Argentina, para iniciar este ciclo que es un ciclo dos jóvenes y que va a llevarnos a trabajar con los alumnos de primer año en esta oportunidad, después del segundo y después del tercero, ¿sí? Entonces, ya que este es un evento especial y donde tenemos a parcería muy importante del colegio Copec, eu vou passar a palavra para a profe Jane para que possa, neste caso, ser a que inaugure este evento que para nós é trascendente e é histórico. Meninos e meninas, a todos que estão aí também, boa noite, profe Martín, boa noite, Márcio, meu sócio, boa noite. Profe Jane, te escutamos. Boa noite a todos. É uma honra poder participar deste encontro representando o nosso Colégio Cidade das Hortênsias, a nossa amada Copec. Apoiei desde o início este projeto, pois me causou muito encantamento. E a certeza da participação dos nossos alunos. Eu acredito muito nessas propostas inovadoras e transformadoras, né? Sair do comodismo, sair da aceitação plena e trazer a transformação para a sociedade onde nós vivemos, né? Há uma ascensão da sociedade, a população cada vez maior, e os espaços como ficam o meio ambiente nesse meio. Nós precisamos discutir isso com os nossos jovens. Eles precisam, desde agora, já começar a pensar as novas possibilidades de sobrevivência dentro deste mundo em que estamos inseridos, né? Espaços que nos tragam felicidade, espaços que nos tragam bem-estar, espaços que sejam acolhedores dentro da nossa cidade. Porque hoje o que nós percebemos é uma explosão, um crescimento total e absoluto, mas desenfreado, sem planejamento, né? E esses jovens que vêm
eles precisam pensar este futuro. Nós não podemos mais somente sentar. E os nossos jovens, principalmente colocando aqui no Colégio Cidade das Hortênsias, eles sempre estiveram muito abertos, né, ao diálogo, a pensar o futuro. Então, logo que eu recebi do professor Daniel Caporali essa proposta, que ele fez a colocação, né, eu me apaixonei imediatamente. E é realmente um prazer poder estar aqui, ouvi-los, aprender muito, ouvir os nossos alunos, porque eu sei que eles têm muitas perguntas a fazer, e eu estou curiosa, junto com eles, com as respostas, porque eu tenho certeza que sairemos daqui com outro pensamento, uma outra visão, e com certeza transformadora para melhor. Muito obrigada. Não, obrigado. Nada mesmo. Por favor, Jane, a gente fica muito feliz porque sabemos de teu apoio em todas estas iniciativas, de tua dinâmica. Eu sempre apoiarei. Então, a gente está muito feliz de hoje estar todos juntos, através da virtualidade, por toda esta situação que estamos vivendo. Sim. E isso, mais conectados e indo para frente, né? Avançando. Aproveito para dizer porque o colégio, a partir da professora, então o seu professor, toda a sua equipe, nunca ficou quieto, né, com esta situação e sempre tentando pensar em todas as alternativas possíveis para que os alunos não só continuem aprendendo, senão tentando aplicar esse conhecimento em coisas concretas como este evento, né? Como este evento que seguramente ficará uma experiência interessante para todos, sim? Então, te agradecemos estas palavras e fica aí porque com certeza vai ter oportunidade também para poder fazer comentários aqui neste evento. Ficarei, com certeza. Muito obrigada. Obrigado. Gustavo, como ele gosta de que eu chame, o profe de Martín, boa noite então também. O profe de Martín é professor da Universidade Federal de Quilmes, na Argentina, pertinho de Buenos Aires, formado na Universidade Federal de La Plata, também professor de ensino médio, né, Gustavo? Então também você pode também transmitir a experiência de os alunos, padres de nossos meninos e meninas. Então te damos a bem-vinda aqui, as primeiras palavras um pouco para romper o gelo, né, e para que os alunos saibam que estamos familia. ¿Tudo bien? Bueno, sí. Muy contento de estar acá en este momento con ustedes. Quiero decirles que se queden tranquilos, que yo entiendo y todo lo que ustedes dicen por la cuestión idiomática, ¿no? Todo lo que ustedes... Yo entiendo perfectamente cuando escucho hablar en portugués, ¿no? Por ejemplo, a Jane le agradezco muchísimo la recibida, la bienvenida, y entendí todo, absolutamente todo lo que dijo, a pesar de que habló a la velocidad normal, digamos, ¿no? Común, usual. Así que quiero que se queden tranquilos en primer lugar por esa cuestión. No hay barrera idiomática en ese sentido. Tal vez sí será necesario que yo les repregunte, tal vez, ¿no? O que haga hincapié en algún concepto. Del mismo modo ustedes, ¿no es cierto? Si hay alguna palabra que yo utilizo, tal vez específica de la filosofía, o que en el español, en el castellano, tiene un sentido y que ustedes no terminen de comprenderlo, me lo vuelven a preguntar y tratamos de ampliarlo. Así que creo que estamos en condiciones de hacer una charla que va a ser fluida, que va a ser muy profunda, porque ya he leído las preguntas, las he repasado y verdaderamente están muy bien formuladas y van como decimos en español, van al hueso, van al centro de los problemas, ¿no? Atacan los problemas de frente, digamos. No hay eufemismos, es decir, no hay... no rodeamos el problema, sino que van derecho al problema. Ya Jane ha planteado, por ejemplo, está bien, estamos en el contexto de el evento que crea urbanismo inteligente, SG, urbanismo inteligente. Entonces, la ciudad
es una especie de unidad desde la cual nosotros tenemos que pensar todo lo demás, la sociedad, la civilización, nuestras relaciones. La ciudad es un tema, ¿no es cierto?, central. Cómo pensamos la ciudad y a partir de allí cómo pensamos nuestra vida en la ciudad, fuera de la ciudad. O sea, la ciudad es un tema que reúne todos los demás temas, ¿no? Así que me parece que eso ya es interesante y solamente con lo que planteó Jane queda ahí como una cuestión central. Y me parece fantástico porque desde hace muchos años, a partir de distintos trabajos, yo soy profesor de filosofía, me dedico a la filosofía desde muy joven. Bueno, acá está mi hijo, que él es músico, se los presento, o sea que vino a buscar algo. Y me dedico a la filosofía, pero la filosofía tiene la posibilidad precisamente de trabajar en muchos campos, ¿no?, distintos, y uno de ellos es precisamente lo que tiene que ver con cómo pensar lo urbano, cómo pensar la civilización desde lo urbano, y a mí me ha tocado trabajar en ese aspecto, ¿no?, tanto en investigación como en investigaciones de campo, es decir, con tareas concretas de planificación, y entonces para mí es un tema central, así que estoy muy contento de participar de este encuentro. Y bueno, cuando quieran comenzamos con las preguntas. Muy bien. Primero, ¿se entendió todo lo que dije? ¿Cómo van con eso a los chicos y a las chicas? ¿Están entendiendo el español? ¿También? Va a ser una aula de español también. Todo certo, vamos a hablar todo certo. Todo tranquilo. Siempre son virtuosos estos encuentros, ¿no? Siempre son virtuosos. Todo el tiempo estamos aprendiendo. No hay un momento en que uno no aprende. Estar en el mundo y tener una experiencia de la realidad, sea cual fuere, siempre genera algo que se capitaliza en alguno de nuestros procesos intelectuales o vivenciales o de sensibilidad. Siempre estamos aprendiendo, eso es inevitable. Pero estos encuentros están creados precisamente para eso, ¿no?, para que aprendamos todo el tiempo más. Eu queria só dizer uma coisinha para o Gustavo quanto para a turma aí, os alunos e a Jane, que já conheci o Gustavo num dos encontros e estou ansioso para poder conhecer pessoalmente, e fiquei fã do Gustavo. Acho que vai ser uma charla, né? Uma conversa muito bacana e muito bom, porque quando eu estudei, principalmente na minha época, nós não tínhamos filosofia como disciplina. E como nos fez falta, principalmente hoje, quando a gente se depara com situações tão questionadoras, né, na nossa sociedade atual, e que se nós tivéssemos tido talvez um pouquinho mais de discussão sobre o que nós tivemos no passado, falando inclusive de ditaduras, de muitas coisas que nós tínhamos. Eu acabei meu segundo grau em 1995. Acho que muitas das alunas do Daniel, acho que nem eram nascidas. Acho que não, de forma alguma não. Então, nós vivemos um período muito estranho e tenho certeza que a filosofia, se tivesse sido aplicada como disciplina naquela época nós tínhamos organização moral e cívica. Nós teríamos hoje, acho que talvez um tipo de comportamento talvez melhor. Acredito. Espero que esteja certo, mas não se sabe. Olha, eu vou ficar agora mais de coadjuvante aqui, tá? Então vocês fiquem bem à vontade, meninas e meninos, né? Que vocês vão gostar muito do Gustavo e com certeza do Daniel, vocês já conhecem, vão gostar bastante dessa nossa conversa. Obrigado, Márcio. Então, agora vamos aos protagonistas, né? Então agora vamos começar então com o primeiro grupo, que é o grupo de educação, e dentro desse grupo abre esta série de perguntas a Laura. Laura, então, é tua vez. Tá por aí? Sim, estou aqui.
Boa noite, meu nome é Laura Capelaro, eu tenho 15 anos e antes de iniciar as entrevistas eu gostaria de fazer um agradecimento em nome de todos os alunos. Em primeiro lugar, agradecer a todos que se disponibilizaram e se mobilizaram para desenvolver essas atividades, que nos fará ver todo esse âmbito de esse novo estilo de vida que a gente vai ter a partir de agora, uma percepção que talvez a gente não ia ter apenas conversando em aula, com novas opiniões, a gente vai poder formar outras opiniões a partir disso. Gostaria de fazer um agradecimento especial à escola também, que faz 11 anos que eu participo dessa grande família, e sim, eu posso chamá-la assim, porque nós somos tratados como os filhos deles, tanto professores como coordenadores. A escola, ela não prioriza apenas um bom ensino, e sim também que a gente tenha uma formação de caráter. Eu gostaria de agradecer a Prof. Jane, que ao lado do professor Cassiá, eles vêm realizando uma ótima direção durante bastante tempo aí já. A escola, ela vem crescendo no nível superior a outras escolas. Agradecer que eles estão priorizando o nosso bem-estar nesse momento e juntamente com o aprendizado. Então, nada está sendo deixado. Perdón, estoy teniendo problemas para escuchar el sonido. Probablemente Daniel y Marcio tienen que apagar el micrófono, sí, porque rebota. A ver ahí. Okay. Acho que melhorou agora. Sim. A ver ahora. E, por fim, agradecer a oportunidade que o professor Daniel disponibilizou para a gente, que com certeza vai desenvolver a gente no nosso âmbito crítico, argumentativo, nosso conhecimento. Agradecer a presença do professor Gustavo também, para a gente poder estar aqui participando. E então eu vou começar fazendo a primeira pergunta. A primeira pergunta é relacionada ao meio do ensino, como mesmo o professor Daniel falou. E a pergunta é: o país ele vai ter uma queda maior no ranking de escolaridade em relação aos outros países? Existem dados, segundo o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, que também é conhecido como PISA, os países latino-americanos eles já não vêm com uma colocação boa. A gente tem resultados que não são bons em relação a outros países no mundo. E essa avaliação ela é feita em 3 quesitos: na matemática, na ciência e na leitura. E ela acontece de 3 em 3 anos, essa avaliação, e normalmente é feita com os alunos de média de 15 anos. Ela é feita a partir de provas aplicadas dentro de sala de aula. E então, com a pandemia que a gente teve, os alunos, a gente está desfrutando de uma nova realidade, de ter aulas online, atividades que são aplicadas de diferentes formas para a gente está sendo avaliado de uma outra forma, e a gente está tendo que ter uma desenvoltura diferente. Mas é importante lembrar que apenas 30% de toda a população do Brasil inteiro tem acesso à internet. Então, como a gente vai realizar isso? Será que todos os alunos, eles vão conseguir ter um futuro melhor? Será que esse ranking a gente não vai ser prejudicado por causa disso? A gente vai sair talvez mais prejudicado do que a gente já é? E em relação às faculdades, como é que a gente vai fazer isso? Porque existe um dilema hoje nos dias atuais que dizem que as escolas públicas, elas não preparam os alunos para faculdades públicas. Então, essa é a questão. Como a gente vai proceder diante disso? E como será que a gente vai ter o nosso ranking em relação a isso? Bueno, tremendo, ¿no? Tremendo problema. Me parece que se puede pensar esto, digamos, desde el punto de vista filosófico, es importante situarnos, ¿no es cierto? La filosofía no busca dar respuestas definitivas.
No es el propósito. Y yo no voy a parar desde ese lugar, tengo la solución a los problemas. Porque sería absurdo que cualquier persona, desde cualquier disciplina técnica, también suponga que tiene la solución a los problemas. Lo que sí podemos hacer de la filosofía es tratar de pensar el problema que ya está instalado. El problema está instalado. No lo estamos creando al pensarlo, ya está instalado, es previo. Sí podemos pensar el problema de muchas maneras distintas, porque tal vez allí radique la posibilidad de encontrar soluciones, sí, en otro momento, en otra instancia, de carácter creativo, que nos permitan salir adelante de la crisis. Lo que dijimos, creo que cuando hablamos con SG Urbanismo Inteligente en la charla anterior, no sé si lo dijimos, pero lo repito aquí, no hay una salida de una crisis que sea repitiendo las mismas acciones, las mismas actuaciones. No vamos a encontrar una salida nueva haciendo lo mismo. Entonces, ahí es donde se hace imprescindible empezar a ver de otra manera las cosas. Y eso es lo que la filosofía puede aportar. Entonces esa es la pretensión de toda mi charla con ustedes. Eso es lo que yo voy a buscar en relación a sus inquietudes. Y en relación a esta pregunta ahora en particular, entonces ahora entendiendo que voy a tratar de pensarlo de esta manera o de abordar la problemática presentada de esta manera, hay que entender, lo primero que tenemos que entender, todos y todas, lo primero que tenemos que entender es la importancia, en este momento, la importancia de la historia, la importancia de entender los procesos históricos, entrenar la mirada histórica, porque es la única manera de entender cuál es nuestro presente y cuál es qué es lo que nosotros le vamos a pedir a nuestras instituciones en el futuro. Entonces, una de las cuestiones fundamentales es entender que no siempre hubo escuela. Y muy por el contrario, los sistemas escolares son un fenómeno político reciente. Los sistemas escolares se comenzaron a instalar en el mundo, ¿no?, en esto que llamamos Occidente, recién a fines del siglo XIX. En Argentina fue en 1881. Es decir, que la escuela, tal como nosotros la conocemos, tiene menos de 140 años. El sistema escolar, sistema de enseñanza. Ahora, cuando fue instaurado el sistema de enseñanza, tenía un determinado propósito. El sistema de enseñanza y de escolaridad se creó para crear un determinado tipo de sociedad. ¿Sí? Para crear un determinado tipo de sociedad, donde precisamente había algunas cuestiones fundamentales. Una de ellas era el desarrollo de habilidades lógicas. ¿Sí? Habilidades lógicas. Por eso es que en esa prueba, en esa evaluación PISA, se sigue evaluando toda la cuestión lógica. Se evalúa la matemática, se evalúa el uso de la lengua, del lenguaje, y me dijiste sociales, ¿no? O algo así. Ciencias. Y siempre, no sé si la hicieron ustedes a la prueba, pero cuando se habla de ciencias se piensa en general en ciencias naturales o en ciencias físicas. No se incorporan otros aspectos de la vida humana. Entonces, ¿cuál es el propósito de la escuela o cuál fue el propósito de la escuela en el siglo XIX? Eso es lo que tenemos que revisar y repasar. Entonces vamos a entender qué es lo que se le pide o se le pidió a la escuela durante todo el siglo XX. Y deberíamos
en este momento de crisis, en este momento de bisagra, no sé si se entiende la palabra, bisagra, de interfaz, en este momento deberíamos poder repensar el sentido de la escuela y de lo escolar, ¿no? Repensarlo, porque el diseño de la escuela, de la escolaridad, de la institución escolar en el siglo XIX estuvo orientado a producir un determinado tipo de sociedad en el siglo XX. La pregunta sería, yo te respondo con una pregunta. ¿Queremos que la escuela, qué tipo de sociedad, de ser humano queremos para el siglo XXI? ¿Qué queremos? Entonces ahí va a surgir una nueva dimensión de la escuela y de la institución y de la... Lo que no quedan dudas es que la escuela, la escolaridad y los sistemas educativos tienen un profundo impacto en el desarrollo de las sociedades. Eso está fuera de toda duda. Tienen un profundo impacto. Si hay alguna posibilidad de producir un cambio social, la escuela ha demostrado que es un lugar mediante el cual se construye posibilidades de acceso a los bienes de la cultura. Es la escuela el lugar donde nosotros... es una plataforma que nos mete adentro de la cultura, de la naturaleza y de la historia. Ahora, una de las amenazas que tiene la institución escolar o la escuela tal como nosotros la conocemos, amenazas entre comillas. Amenazas significa, cuando digo amenazas, no es algo tan dramático. A ver, ¿cuál sería una palabra? Una de las desafíos que tiene que enfrentar la escuela de aquí en adelante es precisamente el cambio tecnológico. El cambio tecnológico. Porque está claro que ya quedó absolutamente claro que hay muchísima información dando vuelta, que esa información no está siempre en coincidencia con lo que pretende la institución escolar. Esa información está en las redes, esa información está circulando a través de Internet, esa información está en nuestros dispositivos móviles, está las 24 horas actuando sobre nosotros, sin parar. Estamos recibiendo una cantidad increíble de información permanentemente y esa información muchas veces tiene un propósito que nosotros desconocemos. Y no sé si esa información tiene el mismo propósito que el que tiene las instituciones escolares. Entonces ahí hay un gran desafío, cómo pensar una institución para el bien, ¿no? Para construir una sociedad del bien, cómo lo pensamos en un contexto en el cual entre comillas, otra vez de nuevo, no sé si el entre comillas, ¿me entienden? Entre comillas, como destacando, ¿entienden? Entre comillas. ¿Cómo construir una institución? ¿Cómo participar de una institución? Entre aspas, ¿Cómo? Gustavo. Entre aspas. Bueno, aspas, entre aspas. ¿Cómo construir una sociedad, cómo construir una institución benéfica para generar condiciones de acceso a la cultura cuando tenemos un contexto informacional que está totalmente, en muchos casos está descontrolado, digamos, no lo podemos manejar y que está actuando permanentemente sobre nosotros. Entonces, eso por un lado. La propuesta sería empezar a pensar con respecto a la primera parte de la pregunta, empezar a pensar si la escuela tiene que seguir evaluando solamente aspectos lógicos. ¿Sí? ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos refleja
solamente evaluar los aspectos lógicos. Es importante seguramente, pero no hay emoción también en la vida de las personas, y no es importante la emoción. No son importantes las relaciones humanas. No se pueden de alguna manera tomar en cuenta como un valor importante eso que ustedes han destacado en las primeras palabras. No creo que vos mismo, Laura, lo destacaste. Sentís que la escuela es un lugar en el cual vos podés generar y recibir afecto. ¿No es esa una función fundamental para construir la sociedad del futuro? ¿No es eso lo que está más amenazado por esta crisis y todo lo que viene en adelante? ¿No es el afecto entre los seres humanos lo que está más amenazado? Entonces, ¿qué tipo de institución queremos crear? Una institución que solamente nos dé personas con una máxima eficacia técnica y que estén alejados de esto maravilloso que es el encuentro entre los seres humanos, que todavía puede ser el encuentro entre los seres humanos. Lo destacaba Marcio también, ¿no? La filosofía es una disciplina humanística que hace hincapié en cómo pensarnos como seres humanos, y eso es fundamental. Entonces ahí está una de las cuestiones que me parece interesante de tu pregunta, Laura. Y la otra cuestión que creo que puedo, a partir de esta respuesta, también va a rozar seguramente todas las otras respuestas, porque todas las preguntas giran en torno a esto también, que tiene que ver cómo la pandemia puso de relieve, en contraste, los contrastes de nuestra civilización. La pandemia hizo salir a la luz, hizo visibilizar todos los problemas de desigualdad, por ejemplo, ¿no? Que ustedes, es un término que ustedes han utilizado y han pensado mucho. Pensaron esta entrevista desde la desigualdad como problema. Es un gran problema, tal vez es uno de los problemas centrales que ha sido puesto de relieve. La pandemia hizo que la desigualdad esté de manera descarnada ante nuestros ojos, y eso se manifiesta y se muestra de manera trágica. La desigualdad se muestra de manera trágica, con personas que están falleciendo, que no pueden ser atendidas a nuestro alrededor, y claramente las personas que están en condiciones de desigualdad son los más afectados. ¿Sí? Entonces, en la educación, Laura, pasa lo mismo. El cambio tecnológico, la crisis de la pandemia, lo que ha mostrado es que hemos construido sociedades desiguales que no permiten que la mayor parte o toda la población tenga acceso no a la tecnología. La cuestión no es la tecnología, la cuestión son los bienes de la cultura. Es decir, la cultura como un bien, como un derecho al cual tenemos que acceder todos, como un derecho humano. La cultura como un derecho humano, un derecho a la información, un derecho a la comunicación, un derecho a la creación, un derecho a la historia. Todo eso tenemos derecho como seres humanos. Y entonces, claro, la pandemia puso en crisis algo que ya venía de antes. No es que ahora está la desigualdad, ahora se dio la desigualdad por esta situación. No, la desigualdad viene manifestándose en nuestras ciudades, ahora sí que se ven con claridad en nuestras ciudades, desde hace 100 años. Hace muchos años que venimos construyendo sociedades con mucha desigualdad. Y ahora, frente a esta nueva oleada tecnológica, que también está, porque está a la par, ¿no? La pandemia vino
de la mano de una nueva oleada tecnológica, de un cambio tecnológico fundamental y trascendente. Y ahora, bueno, es como una especie de reset, ¿no? De reset. Necesitamos un reset. Empezar de nuevo. ¿Y cómo empezamos de nuevo? Repitiendo los mismos procedimientos. Bueno, ahí queda la primera. Yo puedo seguir con esta primera pregunta, pero lo dejamos ahí. Ok, obrigado, Gustavo. Muy bien, Laura, Obrigado, Laura. Tá certo, Laura? Todo ok aí? Sim, senhor. Tá bom, obrigado pelas tuas palavras.